Backstage Político, un podcast de La Base. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Otro capítulo de Backstage Político y hoy vamos a hablar de una de las cuestiones que creo que están más infravaloradas o creo que están más vilipendiadas actualmente en la sociedad actual y que realmente creo que es una de las cuestiones más importantes que hay en política, que son los estudios electorales. Y para esto traemos a un buen amigo, a uno de los mejores especialistas y analistas electorales que hay por aquí, en esta tierra, y que pues nos va a traer mucha luz sobre muchas cuestiones oscuras, ¿no?, que vemos en los medios de comunicación o cuando leemos noticias sobre, por ejemplo, el famoso CIS. Él es Carles Salom. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer. Muchas gracias por venir. A vosotros. Y yo creo que, bueno, pues ya entrando en materia y ya a bocajarro, vamos a analizar el último CIS, ¿no?, que es reciente, la semana pasada. ¿Qué podemos pensar del CIS? O sea, ¿qué es el CIS actualmente? A ver, el CIS para mí sigue siendo una institución pública con los mejores datos públicos que puede haber en el país. Otra cosa ya es la cocina que al final se hace, ¿no? Esa estimación de porcentaje o el reparto de escaños que se haga, eso ya es otra cosa. Pero yo creo, o sea, que a nivel de materia prima, ¿vale? Los datos brutos, no hay nada igual. Es decir, o sea, que cada mes en España, que es uno de los pocos países, tengamos una encuesta nacional de 4.000 y pico casos a la que tú puedas acceder libremente, públicamente, eso no está pagado, ¿no? Luego ya entra la parte del juego político y del relato. Del chef Tezanos. Claro, claro que ahí es donde los especialistas estamos todos un poco cabreados porque, o sea, una gran diferencia que tiene el CIS con muchas de las encuestadoras es que los analistas sí que podemos ver lo que hay detrás, ¿no? Lo que es, por dónde te llevan La malla de datos, esos ¿no?, microdatos, claro. Entonces, o sea, que con los mismos datos a mí me dé un empate técnico PP-PSOE, que es lo que viene, lo que es GESOB, lo que ves en otras encuestadoras, y que Tezanos le meta, no sé, son 15 puntos o más, es como, chico, no, ¿sabes? Pero que independientemente de esto, la institución pública como institución pública creo que sigue siendo tremendamente válida por el valor que aporta a nivel de dato interno, ¿no? Y luego si cogemos esa cocina, ¿no?, de Tezanos, que evidentemente pues al final cuando una encuesta se cocina, que no entiendo muy bien, ahora quiero que me expliques también por qué se cocinan las encuestas, que entiendo que es para buscar pues un efecto en concreto, ¿no?, para la gente que las lee, ¿no?, que las ve en las noticias. Si nos centramos en la figura de Tezanos, realmente, o sea, ¿quién es Tezanos? Y si realmente es lógico que después de todos esos años que lleva la institución, que son ya muchos, y que hay un alto desprestigio de la institución desde que está él, y es una realidad. O sea, antes el CIS era una entidad, que estaba por encima del bien y del mal, ¿no?, entendiendo, y desde que está él, pues con esa cocina exacerbada que él hace, ha quedado un poco denostada. ¿No sería mejor que otra persona cogiese el mando e intentar pues recobrar, ¿no?, esa buena fama, ¿no?, o ese prestigio que tenía anteriormente el CIS? Yo creo que sí, totalmente. O sea, o sea, creo que ahí todo el mundo coincidimos. O sea, al final las instituciones públicas yo creo que tienen que cuidar ese carácter de independencia y de garantizar lo público, ¿no? Pero sí es verdad que estamos en un material altamente sensible como es cualquier encuesta y que sí que es verdad que hay una guerra del relato a la que entre otros muchos materiales se están utilizando las encuestas, pero por izquierda y por derecha, y coño, quiero decir, el gobierno está haciendo uso de todos los materiales que tiene a disposición. ¿Me parece bien? No me parece bien, ¿no? Pero lo que sí que creo, y a esto creo que indirectamente sí que ha ayudado a Tezanos y ha ayudado un poquito al CIS, y en favor de la democracia, y creo que va a ser uno de los grandes avances que vamos a ver por primera vez en el país en las elecciones que van a llegar, es que las encuestadoras van a empezar a publicar todos los microdatos. Es el CIS, fue 40dB, ahora GESOP empieza a hacerlo también, quiero decirte, Iván Redondo, que ahora también se ha metido, ahora no, o sea, ya lleva tiempo, pero que ahora... Opina 360. Opina 360 también ha publicado ya sus microdatos, quiero decirte,
creo que el sí se ha abierto un camino indirectamente, ¿sabes? Y por transparencia pública en Que es el que pionero, ¿no? En Europa, ¿no? ¿Sabes? es pionero en Europa, pero por ejemplo en México existe legalmente, tú quieres publicar una encuesta en un medio de comunicación, la base de datos tiene que ir al ministerio, no, no me diste. Al centro de datos electoral. No, Sí, ahí está ya, tío. pero da igual. Bueno, Que se tiene que hacer pública, ¿no? a la, Y legal. a la entidad que se Sí, dedica a arreglar las elecciones, ¿vale? Quiero decirte, es que ahora mismo no me sale el nombre. Pero que como la Junta Electoral, ¿no? Más o menos. claro, que está por ley. O sea, quieres publicar, dame los datos, la audito y la publicas, ¿no? Que eso aquí en España no pasa. O sea, en España, quien sea, el periódico que sea, contrata a la encuestadora que sea, tienes tu portada y chimpum y ya está. Y lo que hay detrás nadie lo sabe, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes avances que va a ocurrir en estas elecciones es que encuestadora que no publica los microdatos va a caer no en desgracia, o sea, pero sí en la desconfianza pública, ¿no? Por lo menos, porque ya somos tantos los analistas que hay, que tenemos, cada uno tiene sus truquillos, pero que hay una ¿Me capacidad vas a técnica contar muy los grande. tuyos ahora? Sí, pero, o sea, pero a lo que me refiero es que hay una capacidad técnica social muy grande que antes no existía. Entonces, sí que hay gente que podemos auditar lo que está ocurriendo, ¿no? Y decir, coño, o sea, lo de CIS no es normal, ¿vale? Pero lo de CIS no es normal, veremos lo de K3 como es, o sea, veremos cuando Ya. empiecen a publicarse esos microdatos, realmente dónde están esas desviaciones públicas, ¿no? Y creo que ese es un gran avance democrático y que creo que va a venir muy bien de cara a las elecciones, porque, ostras, ya está bien de utilizar las encuestas como relato político, ¿no? Es real, porque para que la gente, ¿no? Que igual el tema de las encuestas, hay mucha gente, la mayoría, sabe lo que son las encuestas porque realmente no sabe para qué sirven o no acaban de entender, ¿no? El por qué se publican tantas encuestas en España, que pues lo has comentado tú. Ya no es que solo que el CIS publique una encuesta cada mes, sino que hay muchas encuestadoras que Claro. publican de manera recurrente y que hay mucha gente que no sabe que hay muchas encuestas que se hacen a nivel interno de los partidos que no se publican. Que Muchísimo. todos los partidos tienen sus trackings internos, van trabajando sobre ellos y que al final, pues, ¿para qué sirven las encuestas? Pues vale. Es una grandísima pregunta porque para los analistas sirve para una cosa y para los políticos sirven para otra, ¿no? O sea, el político siempre quiere saber cómo estoy, he mejorado, he empeorado, me llevo un punto, 2 puntos, tal, cómo estoy yo, ¿no? Tanto interna como externamente. Los que nos dedicamos a hacer un poco más análisis, un poco más concienzudos, sí que es verdad que todo el mundo dice, no, una encuesta es la foto del momento. Sí, una encuesta es la foto del momento. Pero si preguntas bien, que aquí es uno de los primeros, de las primeras desviaciones de la encuesta, son las preguntas como preguntas y que metes en ese cuestionario, si lo haces bien, sí te sirve para traer el futuro al presente y empezar a ver dónde están los puntos de quiebre para trazar una ruta para llegar a ese futuro que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, no sé. Mira, por poner un ejemplo muy reciente, en la encuesta de Opinión 360, ¿vale? Que todo el mundo se ha quedado con el empate técnico, que no, Vox está en el 20, en el 18, o sea, todo el mundo salió ahí. Pues hay una pregunta que a mí me parece súper interesante y que te trae ese futuro al presente, que creo que salió 1 o 2 días después del primer mare magnum que ocasionó en Espejo Público, que era la pregunta de los pactos. Que de repente aparecía creo que era un 30% de los socialistas que estarían dispuestos a hacer un pacto con el Partido El PP. Popular antes que con Vox. Coño, eso te marca. Claro. Eso te marca. O sea, si la sala, Sí, no, sí. si la sala de máquinas de los partidos realmente entiende lo que significa eso, coño, eso te marca el próximo año. No, yo sí creo que, que con el tema de las encuestas, nosotros, por ejemplo, es algo que comentamos mucho, ¿no? Con los diferentes políticos con los que trabajamos, el tema de encuestas, que nosotros, o sea, analizamos las encuestas que hacen otras personas, o sea, porque para hacer encuestas hay que saber hacer encuestas y hay que estar muy especializado en hacer encuestas. Luego hay gente por ahí que son un poco piratillas, pero bueno, en esta vida hay de todo. O sea, siempre está un poco la obsesión que tienen algunos políticos de que hacen una encuesta 2 años de elecciones y lo único que quieren saber es la estimación de votos. Y dices, tío, ¿sabes qué? Probablemente de toda esta encuesta que nosotros hemos preparado junto con la empresa que hace las encuestas, eso sea lo menos importante. Totalmente. Y más ahora con la volatilidad de voto que hay y cada vez hay más personas que deciden su voto en la última semana, ¿no? O en el mismo día de las elecciones.
¿eso para qué te sirve? O sea, Total. ¿qué tienes que saber? ¿Qué valoración tienes? Si estás gobernando, las diferentes áreas de gobierno, ¿qué valoración tienen? ¿Qué problema tiene, ¿no? La gente que vive en tu municipio o en tu ciudad. O sea, eso es realmente lo importante por lo que tú comentas, para poder tener esa información y trazar esa estrategia a medio largo plazo para de cada elecciones haber sabido cuáles son los problemas que has tenido y haber intentado por lo menos o sea, resolvérselos. Decir que ahora, no, pues mira, que voy a tener 12 concejales, 15 concejales. Es que creo que Sí, sí. si analizamos, ¿no? O sea, cómo va la vida política en España, vamos, es frenética y que, no sé, o sea, podríamos poner muchos ejemplos de cosas que parecían que iban a ser capaz de suceder sí o sí y ha pasado un año y, pues, no sé, o sea, Feijóo sigue en la oposición, por ejemplo, cuando Total. le marcaban casi 200 diputados, ¿no? En el 2023. Claro, pero por ejemplo, en el 2023 lo mismo, o sea, analizando el CIS, yo tengo un artículo, una tribuna que publiqué en el Confidencial, creo que un mes antes, una cosa así de las elecciones, en el que el titular era que Feijóo no lo tiene todo hecho, ya apuntando a que podía gripar y podía fallar, cuando todas las encuestas estaban casi eso, con un PP Claro, en 300.000 diputados. Pues tío, o sea, si vas al dato no es verdad, ¿no? Si vas al dato no es verdad y no, o sea, no porque seas el más listo o el más tonto, o sea, simplemente hay luces rojas claro. que tienes que interpretar. Y lo que dices es muy, muy interesante la parte de los problemas, por ejemplo, ¿no? Porque aquí vamos al primer sesgo que tiene cualquier encuesta, que son las preguntas. Porque al final la encuesta lo que te da es lo que tú has preguntado. Claro. Es lo más importante, la parte del formulario, ¿no? Claro. Claro. Es decir, o sea, si no preguntas por vivienda, pues nunca vas a saber que Claro. el primer problema es la Claro. vivienda. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿no? Y después también hay que saber leerlas. Porque el primer problema no es la vivienda, el primer problema son los políticos. Tú pillas el CIS, sumas, porque claro, son muy listos y te dividen, ¿no? La política, los políticos, Ujú. la tensión política, y de repente sumas y te vas casi al 50%. Y eso es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Claro, estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, claro, la vivienda sí, 20-30%, vale, pero es que sumas los apartados de los políticos y te vas casi al 50%. Entonces, el primer problema del país no es tanto la vivienda, sino la crispación política que Claro. tú tienes y te da muchas pistas, ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, cuando tú estás en un municipio o estás donde quieras estar, tú tienes que saber lo que tú quieres preguntar. Porque según ese primer filtro que tú le metes, tú vas a tener unas respuestas, otras respuestas. Si tú estás, vamos a pensar en un alcalde de pueblo Ujú, normal, que sí. de repente, pues quiero saber los problemas de mi municipio. Y preguntas, ¿cuál es tu principal problema? Yo que me lo invento todo, ¿eh? La caca de perro en la calle, Que no puedo aparcar en la puerta de el mi casa. césped muy alto o que no hay o que no hay aparcamiento. Claro, si me vas a elegir entre esas tres, pues igual te digo la casa del perro. Pero el Claro. principal problema igual es que no tengo luz en casa. No lo sé, Claro. ¿sabes? Es decir, o sea, que muchas veces en las preguntas y la codificación de las respuestas, tú mismo te estás sesgando la información que tú Estás vas a recibir. condicionando, ¿no? Claro, y sobre todo, o sea, en encuestas ahora que son al medio término, que lo que tú dices, estoy contigo al 100%, lo menos interesante es si tienes 13, 14 o 20.000 diputados o concejales, da igual, lo interesante es ver dónde están esos puntos de quiebre, ver dónde está realmente los avances en cuanto a problemas y soluciones, pero también hay que ser valiente para preguntar, Claro. que hay muchas veces el político se retrae. O sea, muchas veces la información no la quiero saber. Entonces ahí hay también otro segundo sesgo Claro. de las encuestas, que es que el político realmente esté ávido de saber la realidad que hay. Si no quieres saber o sea, un no político, quiero que pregunte. claro, o sea, un político que no quiere saber la realidad es un problema grave y los hay. Claro, pero volvemos, No, claro. volvemos a lo mismo. Como las encuestas ya son utilización pública del relato, Claro, si tú preguntas si está el dato, si hay dato hay relato, claro. ¿no? Entonces, claro, cuando los baremos, por ejemplo, Dato mata relato. entonces cuando los baremos son municipales, que son públicos, que la oposición los tiene, por ejemplo, Claro. que no son parte Sí, no, sí, de grupo, claro, tú tienes que dar esa información, ¿no? Entonces ahí es donde te retraes con las preguntas, porque el interés tanto incluso del gobierno como de la oposición no es saber realmente qué es lo que ocurre para aportar una solución. Ya estamos en ese punto en el que la encuesta pública ya sirve simplemente para atacar o para defender. No tanto para solucionar, que aquí es un poco donde yo creo que nuestro trabajo es un poco Claro. ese, ¿no? O sea, conectar lo que pasa socialmente, la demanda con Con la acción oferta política, claro. Y luego también yo creo que mucha gente, ¿no? Se piensa que los únicos estudios electorales, ¿no? O de opinión que puedes hacer
son las encuestas o los barómetros, pero luego tal como es lo que se conoce, ¿no? Como los estudios cuantitativos. Luego hay unos que me parecen que en ocasiones, evidentemente, son incluso más valiosos que los estudios cuantitativos, que son los estudios cualitativos, siendo el focus group, ¿no? O sea, como el gran adalid, ¿no? De los estudios cualitativos. Cuéntanos, ¿qué es un focus group? ¿Y cómo se utiliza, ¿no? En política. Pues un focus group para mí es el complemento que tiene que haber sí o sí para un cuantitativo. Porque el cuantitativo te coge, digamos, lo que no es sensible, lo frío, el dato, el número, y está muy, muy metido en una caja. O sea, yo respondo a las cuestiones que tú me preguntas y a las respuestas que tú me codificas previamente. El focus no. El focus group es mucho más libre. Lo que intentas es dejar mucha más libertad a la gente que metes en una discusión para tú después ya intentar sacar los sentimientos o lo que hay en verdad por abajo, ¿no? De todo eso. Y entonces el focus group te complementa mucho, porque además, sí es verdad que Suelen ser temáticos también, ¿no? Sobre temas suelen ser concretos. temáticos. Claro, cuando tú metes a un grupo, es decir, o sea, vamos a recapitulamos. Cuando tú te planteas un focus group, lo primero que tú tienes que tener claro es qué quieres testar en un focus group. Porque no son las preguntas cuantitativas. ¿Cuál es vuestro principal problema? Claro. No es eso. Vale, yo sé que el principal problema es la vivienda. ¿Por qué es la vivienda? ¿Dónde está el problema? El problema está en que no llegas, en que no encuentras, en que no tienes, en que no quieres compartir piso. ¿Cuál es el problema realmente de esa vivienda, ¿no? Entonces, tú lo metes a focus group y igual también sesga muchísimo, por ejemplo, la edad. O sea, no es, Claro. claro, seguimos con el problema del acceso a la vivienda. No es el mismo problema un chaval de 24 años que una señora de 45 con 2 hijos que se queda en la calle. No es el mismo problema de acceso a la vivienda que tiene uno y otro, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ya un tema y quieres saber lo subjetivo de ese tema para ver dónde están realmente las pulsiones de tensión, ya ves también cuáles son los públicos a los que te quieres dirigir y cómo quieres formular esos grupos. Por ejemplo, puedes ir a edades, puedes ir a recuerdo de voto, puedes ir a intención de voto, puedes ir a no sé, a nacionalidades, puedes ir dependiendo Claro. del tema, tú te gestionas los grupos a discusión según lo que tú quieras sacar, donde tú creas que están esas pulsiones de tensión. Yo siempre he pensado que esa, una de las, no voy a decir profesiones, porque o sea, no es una profesión exacta, pero una de las funciones más complicadas que tiene un sociólogo, ¿no? Un politólogo que hace este tipo de trabajos es modelar un focus group, porque o sea, tienes que tener una habilidad Sí. brutal, ya no solo para generar o para confeccionar este grupo de discusión, ¿no? Con los diferentes sesgos que tú estabas comentando, sino tener esa habilidad para poder dirigir, ¿no? Ese debate, esa conversación, Sí. para poder sacar la información que realmente te es útil. O sea, me parece realmente de mucho, mucho mérito la gente que lo hace bien. Sí, sobre todo, ahí lo difícil es, como tú dices, es no sesgar. O sea, Claro. no dirigir el debate hacia una esquina, ¿vale? Que a ti te interesa Claro, claro. que te corroboren, ¿no? Claro. Que eso muchas veces pasa, ¿no? No. Ahí hay una gran complejidad y de ahí que, en verdad, en España hay muy poca gente que haga buenos focus group, porque en verdad, o sea, hay mucha profesionalización en el cuantitativo, Claro. hay muy poca en el En cualitativo. Pero Y- justamente por eso, porque moderar es tan difícil que no Y- cualquiera se mete. ¿Y tú crees que porque realmente en España se valora o se paga, ¿no? Hablando claro, más el cualitativo que el cuantitativo? O sea, ¿crees que es por eso? O sea, el cuantitativo que el cualitativo, perdón. O sea, hay más especialistas y más empresas especializadas en hacer encuestas que en focus group porque está un poco infravalorado el focus group en España. Sí, porque yo creo que o sea, el cliente, que en este caso, por ejemplo, si hablamos de política, ¿no? O las empresas se dedican mucho más a hacer quanti que a hacer quali. Sí que es verdad que en todo el tema o sea, de marketing, de Ujú. marca, de empresa o lo que sea, el cualitativo sí que está muy, muy bien para hacer testeos de Claro. pruebas de sabores, de lo que sea. No, Ahí, por eso. ahí sí es muy quali, pero en política lo mismo. O sea, un cualitativo no te sirve para hacer relato. Ya. ¿Sabes? Un cualitativo no te abre una portada del mundo. Por Ya. ejemplo, el quanti sí. Claro, un medio de comunicación no te va a hacer un quali en la vida. No, porque no, Claro. pues, o sea, no te ha aportado, Claro, no te ha claro, titular, claro, por eso. no te da absolutamente nada. Entonces, claro, valiendo prácticamente lo mismo un quali que un quanti, tú al quanti, volvemos al relato, sí que sacas mucho más provecho en un medio de comunicación que un cualitativo, pero sí que es, o sea, para mí,
la gente que nos dedicamos a esto ya seriamente, que realmente tú quieres aportarle algo de valor al cliente o a donde estés trabajando, el cualitativo y más aún hoy, que estás viendo que el eje generacional es el que te está marcando prácticamente toda la política y es el que va a marcar la siguiente elección, tanto andaluzas como del 27 o cuando sean. Cuando sea. Claro, los jóvenes en una encuesta, una, que son muy pocos casos, y dos, que no están respondiendo como tú querrías, ¿no? Entonces, ¿quieres entender realmente qué está pasando en ese de 30 hacia abajo? Haz cualitativos. Porque, o sea, ahora nos centramos en el tema de los jóvenes, porque, bueno, en el último CIS, si no me equivoco, marcaba que del 18 al 24 años había una estimación de voto a Vox de cerca de un 50%. ¿Crees que, y que además o sea, es algo que se sacó, ¿no? Con el CIS, con los microdatos del CIS, pero que como comentabas, en otras encuestas recientes eran números muy parecidos. ¿Crees que, o sea, esa estimación que se está haciendo actualmente a los jóvenes en España se está sobre representando a Vox por cómo están respondiendo los jóvenes a ese tipo de encuestas? ¿O crees que es más real de lo que igual a algunos nos gustaría pensar? A ver, volvemos a los microdatos del CIS o de cualquier encuesta. El principal problema que tienen los jóvenes, o sea, el muestreo de 24 por abajo, es que caen muy pocos casos. Claro. Caen 10, 12, 15, depende Claro. del muestreo. Entonces, o sea, si tú le pones lógica, piensas, vale, si sabemos que más o menos hay muchos más chicos que chicas que votan a Vox, por género la población está equitativa, o sea, 50-50. Me estás diciendo que el 100% de los jóvenes menores, o el 80% de los jóvenes menores de 24 años está votando, una va a ir a votar y dos van a estar votando a Vox, cae a peso, o sea, no es verdad, ¿no? Ahora sí que es verdad que el dimensionamiento está ahí. Quiero decirte, una vez tú empiezas a hacer ya, cuidando bien esos datos, porque volvemos a, o sea, no es cocina, pero coño, o sea, tú sí que tienes que interpretar bien No, claro. lo que estás viendo, ¿no? Tienes que analizarlo, ¿no? Los datos. Claro. No, O sea, vamos a ver, que hay un problema no, o sea, pero que hay una realidad de 35 a menos que están votando a Vox, sí, eso es un dato objetivo. ¿Que son el primer partido? Sí, es un dato objetivo. Pregúntate por qué. Claro. O sea, no te preguntes si está bien o está mal, pregúntate por qué. Que eso es lo que muchas veces cuando analizamos una encuesta no ocurre. O sea, tú te quedas con el dato, por ejemplo. O sea, a mí la parte de hacer estimaciones y la parte de analizar una encuesta yo la hago por la transferencia electoral, ¿vale? ¿De dónde vienes y dónde vas? Recuerdo de voto, intención de voto, ¿vale? Y eso para mí es una matiz sagrada, quiero decir. Si alguien es capaz de decirte a quién votó y a quién va a votar, ese tío te está diciendo la verdad en el 90 y tantos % de los casos, ¿no? Entonces, no vale tanto poner en duda el dato, si es verdad o no es verdad, si me lo creo o no me lo creo. Y esto es Jaime Miquel. O sea, hay un padre de todo esto para mí, que es el gran Jaime Miquel, que por desgracia ya no está entre nosotros, que no hay un análisis electoral igual en este país, ni lo habrá. Y Jaime lo que te explicaba, o la escuela de Jaime era un poco esa, o sea, no pongas en duda el dato si es bueno, o sea, que confías en lo que tú tienes entre manos, sino pregúntate por qué el porqué de ese dato, porque ahí es cuando empiezas a abrir caminos. Claro. De lo que vamos a empezar a hablar todo el mundo dentro ya de pocos meses es la transferencia del PSOE a Vox. Que de repente hace... Que ya estamos viendo en algunas encuestas. Claro, hace medio año esa transferencia no existía. El SIS ahora creo que te la mete ya casi en un 4%. 40dB te la metía... En un 8 creo que... Te la metía ya en un 7 y pico %. Coño, o sea que estás hablando de casi medio millón de votos, ¿eh? Claro. De socialistas a Vox. Que se dice rápido, ¿eh? Entonces, puedes preguntarte si está bien o está mal, o puedes preguntarte por qué está sucediendo esto. Y el PSOE debería estar preguntándose por qué está sucediendo eso. Porque el CIS no es bueno para el PSOE. Igual que tampoco es bueno para el PP, que este CIS. No, que vas al final, es decir, realmente, o sea, el único que puede sacar una lectura positiva es Vox. Sí. Que va, vamos, disparado, sí, no, disparadísimo. O sea, para mí vamos a... Las encuestas de este medio término a lo que tiene que servir es armar el chasis de las cosas, ¿vale? Claro. O sea, para ver cuál es la estructura con la que tú vas a trabajar para traer el futuro al presente, ¿no? El chasis está clarísimo. El bipartidismo ha perdido casi 2,5 millones de votos. Y la extrema derecha ha ganado casi 2,5 millones de votos. Ese es el chasis. Y a partir de ahí tú tienes que empezar a jugar. O
sea, tú sabes que la derecha no va a tener más del 50%, porque no está en ningún lado. ¿Vale? Entonces, claro, si tú tienes un Vox en el 22, es que el PSOE no te va a sacar más de un 26. El PP, perdón, no te va a sacar más de un 26. Porque los nacionalistas siempre están entre un 10 y un 12. Y además son valor refugio cuando las cosas se ponen mal, como están ahora, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú tienes que empezar a jugar. O sea, es que nadie puede sostener a un PP en el 33-35% y a un PSOE en el 20%. Eso es una derecha en el 55%. No existe en el país. Claro. El tope máximo de la derecha han sido 12 millones de votos con Rajoy. Ahora están en 11.700, más o menos. Claro, estás hablando de un 48% de voto ya real escrutado. A partir de ahí, o sea, No, claro. cada punto son 250.000 votos. Del 49 al 56 van muchos millones de votos que no están. Y que no van a estar porque no No. existen en Pues España. te digo que o sea, los que nos dedicamos a esto, cuando leemos muchas veces portadas de ciertos periódicos, tú ya descartas. Ya. O sea, esto no es posible. 210 escaños de la derecha, ¿no? No es posible. No es posible. No es posible. Sí, o sea, que están en 180 ahí, sí. Pero que cuando tú ves, pues incluso muchas veces los repartos de escaño para la intención de voto publicada con el porcentaje de voto No de tiene izquierda derecha sentido. no tiene sentido. Vale, entonces ahí sí que, pues eso, o sea, empiezas a descartar muchas cosas que no. Por eso digo que para mí una de las grandes cosas que van a pasar en estas elecciones es que empresa que no publique el microdatos va a caer en desgracia. Yo creo que vendría bien, ¿no? A nivel ciudadano, que cuando estudiemos, ¿no? En bachiller, ¿no? Yo creo que en bachiller es una buena época, que también nos enseñasen lo que son las encuestas, ¿no? O sea, enseñasen a leer una encuesta para evitar estas cosas y sobre todo para intentar ganar credibilidad con las instituciones públicas, como puede ser el caso del CIS, como también con el sistema político, ¿no? Y mediático de cara a las encuestadoras privadas que hacen esto, porque joder, o sea, es muy fácil engañar a la gente con una encuesta. Claro. Y al final es algo que evidentemente nos perjudica como sociedad. O sea, fíjate. Porque imagínate, o sea, hay mucha gente que cuando en junio, mayo del 23 leían que la derecha tenía entre Vox y Partido Popular 180 y largos, 190, llegaron encuestas a marcar hasta 200 escaños. Porque 180 ya era solo Claro. el PP, era una barbaridad. Y evidentemente llega julio y no va para adelante. El problema es que ahí es cuando empiezan las acusaciones por parte de, evidentemente, grupos interesados en denostar el sistema democrático actual, a decir, no, pucherazo, el PSOE ha comprado las elecciones. Hostia, es que son acusaciones muy graves, Muy graves. Muy graves. Y al final lo que no puede ser es que una encuesta, aunque no quiero pensar mal, pero una encuesta de manera indirecta pueda fomentar ese tipo de acusaciones que al final son ataques a nuestro sistema democrático, que debe ser, vamos, un bastión a defender por parte de prácticamente toda la ciudadanía de España. Totalmente, pero o sea, por eso, coño, yo defiendo mucho que haya una ley que obligue a las empresas privadas Claro. a dejar los datos en el tribunal electoral si tú lo quieres publicar. Claro. Pero no solamente en campaña electoral, todo el rato, porque, coño, o sea, el negocio es el negocio, quiero decirte. No, está claro. Hay muchas empresas que a lo que se dedican es a jugar durante el periodo interelecciones, atinan el resultado al final, pero te están jugando, Claro. ¿sabes? Durante los 4 años siguientes te están jugando porque, coño, tienen el valor de haber acertado, Sí, ¿no? sí, Soy la sí. encuestadora que acierta. Bueno, eso pasa. Ahí te veo nombres en la cabeza. Que no vas a decir eso, supongo. No, No, pero no. quiero decir, o sea, que esas cosas pasan. Y se valen o no se valen, bueno, pues es el mercado. No, amigos, está claro. ¿sabes? Es el mercado. Pero, o sea, yo sí abogo mucho porque democráticamente creo que es un gran valor que las encuestadoras tengan la obligación de dejar los Claro. microdatos a disposición de quien sea. Y por eso creo que el ejercicio que están haciendo muchas encuestadoras ahora mismo, el valor democrático que tiene es muy alto, ¿no? Y sobre todo para terminar con estos ruidos. Mejoraría Muchísimo. la salud política y social del Muchísimo, país. porque es verdad lo que tú comentabas, que es la opinión pública somos muy susceptibles. O sea, yo vengo a trabajar mucho, por ejemplo, en Latinoamérica y ahí, o sea, una encuestadora de yo qué sé, o sea, de la encuesta más famosa que haya en México, donde sea, tenía el mismo valor que la encuesta del candidato que hacía en Facebook.
¿sabes? O sea, sí, o sea, Ya, no, sí. de cara a la opinión pública era así, ¿no? Ya. Y los partidos y las campañas enarbolaban esa encuesta de Facebook. Han respondido 15.000 personas, pero son todos los tweets. Ya. O sea, como, Son bots que has comprado tú, en este sentido. claro, entonces, pero porque la opinión pública, no sabemos diferenciar ni tenemos por qué saber diferenciar. O sea, yo sí creo que el sistema público tiene que ser lo suficientemente garantista para que lo que sale en portada de un periódico tenga el suficiente peso y la suficiente entidad de ser verídico. Claro. No, es que tiene que ser así. Tiene que ser Entonces, así. Y ya para acabar, Carles, ¿por dónde crees? Porque lo has comentado antes y creo que también es interesante, ¿no? Creo que en los últimos años ha habido una profesionalización y que sigue habiéndola, un aumento de la profesionalización, ya no solo de la comunicación política, sino también, ¿no? del análisis electoral. ¿Por dónde crees que va a pasar o el futuro, ¿no? Pues, del análisis electoral, de las encuestas, del focus group aquí en España en los próximos años? pues a ver, no sé por dónde va a pasar, pero sí sé lo que a mí me gustaría. Y, o sea, creo que el mercado tiene que empezar a saber diferenciar lo que es una casa encuestadora a lo que es un análisis político electoral, ¿no? Quiero decir, Ujú. el encuestador no tiene por qué saber de análisis político. Son dos cosas totalmente diferentes, porque un encuestador igual te hace hoy una encuesta para cualquier marca, ¿sabes? En cuanto a Ujú. consumo, que una encuesta para un partido político, porque no hay ninguna encuestadora 100% política, porque no podría vivir, simplemente, Claro. ¿no? Entonces, claro, entonces, cuando se sienta el político con el encuestador va a comentar las tablas. Lo interesante para mí de la encuesta no es comentar unas tablas, es lo que hay detrás, ¿no? Que ahí sí hace Claro. falta el entender, el preguntarse el por qué sí, por qué no, y estar muy empapado del día a día y de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una de las cosas que tiene el CIS muy buenas es que tú puedes ver mes a mes lo que es la oferta y la demanda. Es decir, tú sabes este mes la oferta política que se ha lanzado Ujú. a nivel pues eso, De de política gobierno. pública de gobierno y cómo eso ha incidido en mover las transferencias de un partido a otro. Claro. Es un analista electoral te lo hace, es un encuestador no te lo hace. No te lo hace, claro. Bueno, ya Carles, para acabar, vamos a lanzar nuestras preguntas, nuestras nuevas preguntas. ¿Un libro que recomiendes? Ostras, pues mira, yo creo que para el contexto este en el que estamos y el libro que tengo yo ahora que lo llevo en la mochila, de hecho, Los salarios de la ira. ¿Una película o una serie que recomiendes? Una película o una serie que recomiende. A ver, una de mis pelis favoritas es V de Vendetta, que creo que más política que ahí no existe, ¿no? Un personaje del mundo de la política, ¿no? Personaje público que te haya inspirado a ti en tu vida profesional. Pues te voy a decir dos, y porque he tenido la gran suerte de coincidir con ellos laboralmente. El primero es José Luis Sanchís, que desgraciadamente tampoco es entre nosotros, falleció ya también este año, padre de la consultoría política y de todo este mundillo. Y el otro es el gran Jaime Miquel, que he hablado antes de él. Jaime es el analista electoral más lúcido que ha tenido este país y el que a mí me ha enseñado prácticamente a analizar en una encuesta. Un político o política con el que te irías a comer o a cenar o a tomarte unas cervezas. Ostras, hay muchos, ¿eh? Puedes decir varios si quieres. Hay muchos. Ostras, yo creo que por diversión, Rufián. Yo Rufián. creo que con Rufián me voy a tomar una cerveza muy tranquilo. Hay un club de fans de Rufián aquí ya, ¿eh? Sí, vale, que decirte, o sea, Sí, no, sí. por Almeida también. O sea, Almeida creo que es un tipo muy, muy divertido también, ¿no? Y ya para acabar, la que más nos gusta y la más nuestra de la base, si tuvieses que elegir, que no te lo vas a llevar a casa, pero uno de los elementos que tenemos aquí en nuestro set, ¿cuál te llevarías? Ostras, pues yo creo que por lo que supuso para la humanidad la Declaración de Independencia. Pues nada, Carles, muchísimas gracias y nada, bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. No me creas.